Soledad Abregú, 25 años. Una historia que comenzó el domingo 5 de junio, donde la policía la arresta por una contravención menor, disturbios en la vía pública. La joven había encontrado a su expareja con otra mujer, descarga el enojo contra el auto de él, según lo que se informa. Todo esto sucedió a 400 kilómetros y un poco más de la ciudad de Buenos Aires, y Dayana, una vez detenida, es llevada a los calabozos de la estación de policía comunal de La Prida, a 430 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Buenos Aires. Ocurre que a las pocas horas Dayana es hallada sin vida. La primera autopsia, después de que la policía dijo que se trató de un suicidio, describieron que la joven había sido encontrada con una campera azul alrededor de su cuello. La primera autopsia realizada en la asesoría pericial del Ministerio Público Fiscal en Azul determina que la asfixia fue la causa de muerte e indicó que la única lesión era la que supuestamente había provocado la campera en su cuello, que no había otros golpes ni signos de tortura, etc. Pero resultados preliminares de un nuevo estudio y de un nuevo análisis forense, tras la insistencia de la familia en sostener que eso no podría haber ocurrido, concluye que Dayana no presentaba lesiones en el cuello compatibles con el ahorcamiento y que murió por un cuadro general asfíctico, con lo cual echa por tierra la hipótesis del suicidio. Este es el cuadro de situación que convoca a otra Dayana también, con el mismo nombre, Dayana Antonella, que es la hermana y que está aquí, una de las hermanas. Sí. Gracias por esta deferencia y muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. ¿Dónde nacieron? En La Plata. En La Plata. Nosotros somos todos de La Plata, sí. ¿Cuántos hermanos? 10. 10 hermanos. Sí, 10 hermanos éramos. Son 9 a partir de la muerte de Dayana. Sí, lamentablemente, sí. ¿Dayana era mamá? Sí, de mi sobrina todavía de 9 años. Fue una mamá adolescente. Sí, joven. 16 años. Sí. ¿Cómo pasó todo? Nos enteramos que, bueno, a ella la habían aprendido supuestamente por una contravención en la vía pública, que, bueno, no, la verdad que ella no tenía pareja, ni expareja de poco tiempo. O sea, la versión de la policía respecto No, a que no, había fue una encontrado pelea a su con ex. una chica, de ahí también obviamente del pueblo. En La Prida. En La Prida. Donde ella vivía. Claro, y de ahí la llevaron a detenida. De ahí la llevan al hospital, donde el primer médico la revisa y constata que no tiene marcas en su cuerpo, digamos. No había sufrido golpes. Claro, y no tenía tampoco alcohol. Y bueno, la notaba normal, lo que él declaró que la notaba normal, solamente lloraba porque no quería ir detenida, quería volver a la casa con su hijo. Eso es lo que el primer médico que la vio a las 7 de la mañana declaró. De ahí se la llevaron a la comisaría y ya después a nosotros nos avisan a las 6 de la tarde que había decidido quitarse la vida, según ellos. Durante el día de aquel domingo. Sí. Ahí empieza todo el recorrido de ustedes pidiendo por verdad y justicia porque no creen en esa hipótesis oficial. Claro, nosotros nunca creímos esa hipótesis porque mi hermana no era una persona deprimida, no era una persona... no, jamás hubiese hecho algo así. ¿Trabajaba? Jamás. No, de hecho nosotros, bueno, habíamos hablado para que ella se viniera. Yo soy de La Plata, todos ellos, mis hermanos y mi mamá, están allá. Y ella, como no conseguía trabajo en el pueblo, se iba a venir a vivir conmigo, con mi abuela, que somos de La Plata, y a ver si la podíamos ayudar acá, a que tenga un trabajo, a conseguir algo. Ya habíamos hablado todo y bueno, ella, según ella, era su última salida ya para despedirse con los amigos y ya esa semana arrancaba para La Plata otra vez. ¿Cómo se sostenía, cómo se mantenía? ¿La ayudaban entre todos? Sí, claro, ella ahora, último tiempo, como ya no le alcanzaba para alquilar, estaba viviendo con mi mamá. Ajá. Y bueno, hacían de todo un poco para poder, aparte tenía la pensión del nene, así que con eso y hacía algunas cosas como para generar dinero. Pero como no conseguía trabajo, es un pueblo chico y la verdad que mucho no había muchas opciones a mano. No, la verdad que no. Entonces, bueno, ella sí iba a venir para estos lados, que por ahí se consigue un poco más.
de lo que sea, digamos, de limpieza, de atención al cliente, algo, cualquier cosa podía hacer, porque ella era bastante, se daba maña para todo eso. ¿Y cuál es la principal hipótesis de la familia? Que la mataron porque mi mamá cuando apenas ellos le fueron a contar eso, nosotros quisimos ver el cuerpo y no la dejaron. No, le dijo el oficial que estaba en ese momento que se quedara con su mejor recuerdo de ella viva, porque no iba a ser lindo verla así como estaba. La verdad que ellos supuestamente, ella murió a las 3 de la tarde y tardaron 3 horas en avisarle a mi mamá que vive a 5 cuadras de la comisaría. ¿Había otros presos ese día? No, Solo la única. solo ella. No es un lugar habituado a ese tipo de No, y aparte prisión. que los calabozos estaban clausurados, no estaban habilitados para tener gente. Eso obviamente nosotros lo supimos después de todo esto, pero no estaban habilitados para que ella esté encerrada ahí. Y aparte, como ellos habían dicho, no, que estaba alterada, en un estado de alteración, seguramente tenía alcohol en sangre y bueno, las primeras pruebas revelaron que no tenía ni Por ni eso le alcohol hacen ni droga. una revisión un médico, Claro, llevado por la propia policía. claro, pero la primera autopsia que se hizo bastante deficiente le dio alcohol Cero. negativo y droga negativo también. Y tampoco, bueno, por el médico también supimos que tampoco estaba en Y estado esta de nueva alteración. autopsia la piden ustedes a propósito de no quedarse satisfechos con aquella. Claro, nosotros y la CPM de La Plata, Comisión Provincial por la Memoria. claro, ellos empezaron a decirnos a nosotros que la necesitábamos porque la primera autopsia estaba muy deficiente y no habían hecho el protocolo de Minnesota, que nos explicaron de qué se trataba, de buscar otras cosas en su cuerpo, de maltratos, de golpes. Así que nosotros estuvimos de acuerdo porque también nos había parecido que faltaban muchas cosas. Nos habían dicho que ni siquiera fotos habían sacado del cuerpo de cómo estaba. Nosotros lo quisimos ver desde el primer momento y no nos dejaron. Nos dijeron que iban a esperar a hacerle la autopsia para que la veamos y no, nosotros directamente la vimos en un cajón el lunes a la tarde. ¿Te llamó alguien de autoridad policial, el comisario, el ministro de Seguridad, etcétera? No, nosotros desde ahí de la Prida, nosotros fuimos y entramos en la comisaría a pedir explicaciones y ellos decían eso, simplemente que la policía que la tenía que estar cuidando simplemente miraba que estaba ahí sentada y para ella estaba bien. Y de repente cuando se quiso moverse a hacer su trabajo, vio que ella estaba supuestamente ahorcada con su campera de jean. Mi hermana es una persona, bueno, era una persona muy delgadita, usaba camperas de jean muy cortitas. O sea, nunca creímos que ella se pudo haber matado con una campera de jean. La verdad que vimos el lugar donde fue también después de insistir mucho y no tenía ni un metro a la altura de la ventana donde supuestamente se colgó. Y a ella la encontraron sentada, supuestamente ella. O sea, todo te parece inverosímil. Sí, todo porque ella nunca hubiese dejado a su hijo solo. De hecho, ella por contravenciones menores así también ya había estado 2 o 3 veces en la misma comisaría y siempre ella contaba que las milicas, ella le decía así, la golpeaban. Porque no sé, porque ella no quería, no les dejaba hacer lo que ellas querían, digamos, con ella. Entonces las golpeaban. Y tenían, allá en la Prida se corrió un audio donde decía que eran prácticas comunes allá de asfixiarlos con bolsas a la gente que no se calmaba o que no hacía lo que los policías querían, digamos. ¿Hubo algún policía apartado? ¿Hubo alguna investigación, entendés? ¿Hay alguna investigación en curso? ¿Te llamaron de asuntos internos? No, llamarnos de asuntos internos no. Sabemos que supuestamente la principal, digamos, que tendría que haberle estado cuidando, la separaron hasta por ahí nomás del cargo, pero siguen viviendo todos en el mismo pueblo. Hay 5 policías implicados y creemos nosotros que más gente, porque había médicos también que la fueron a ver y todo, y ni siquiera se llevaron el cuerpo ese día al hospital, sino que lo dejaron tirado todas las horas hasta que lo pudieron llevar a Azul a hacer la primera autopsia. ¿Y cuándo lo llevaron a Azul? ¿El lunes recién? El domingo a la noche. Pero todo ese tiempo estuvo ahí tirado en la comisaría el cuerpo. Es lo más duro que te tocó atravesar. Y sí, la verdad naturalmente, que sí. Porque de la muerte no se vuelve. No, y aparte nosotros lamentablemente empezamos
a tocar a mi hermana en el cajón, a verla, porque no pudimos verla antes, queríamos ver si tenía golpes y nosotros le encontramos golpes en la muñeca, que es los que salieron ahora. Le encontramos golpes en el cuerpo, le encontramos su nariz torcida, que ahora reveló la autopsia que tenía el tabique torcido. Y si a las 7 de la mañana la revisó un médico y no tenía lesiones, ¿de dónde salieron esas lesiones después? Sola no se las habrá hecho. No, el planteo parece absolutamente lógico. Sí, sí. Simplemente gracias, lamento mucho lo transcurrido, Muchas lo gracias. ocurrido. Queremos visibilizarlo, al menos que se den las respuestas que correspondan. Nadie va a recuperar la vida de Dayana. Claro, porque hasta ahora nadie está apartado del cargo, ni siquiera imputados. No hay imputados. Los comisarios de allá simplemente los corrieron de su puesto a otros lugares. Las policías que ella estaban cuidando siguen comprando en el almacén donde mismo va mi mamá. O sea, no sé nosotros qué tendríamos que hacer para que empiecen a hacer algo por el caso. Porque simplemente estamos esperando pacíficamente, haciendo marchas, pero hasta ahora no vemos respuesta de que ellos mínimamente los echen de la fuerza. Porque la verdad que no son personas para cuidar a nadie. Primero y en todos los casos tiene que haber una verdad y justicia que alumbre por qué y cómo. Sí. Gracias. Muchas gracias. Lo lamento de vuelta. Bueno, gracias. Muy amable por venir hasta acá. Dice el querido Pablo,